Muy buen día a todas las almitas hermosas y bellas del mundo entero. Que hoy sea un día bendecido, lleno de alegría, que esté viviendo este día con la máxima intensidad, creando realidades armoniosas y dentro de la norma, cumpliendo con todas esas leyes del universo, ¿verdad? Porque de esa manera, pues, creamos realidades armoniosas. Tenemos que empezar a entender también las leyes del universo en su origen, no como las estamos utilizando ahora a beneficio nuestro, ¿no? Chicos, que por supuesto que las leyes están para beneficio nuestro, pero no para beneficio particular, sino para el conjunto. Bueno, mis amores lindos, después de que mi perrito estaba aquí ladrando también, dando con esa alegría para que estemos presentes en este día, retomamos, ¿no? Retomamos con jueves de conocimiento. Ya sabemos que ahora será cada 15 días los jueves de conocimiento. Y bueno, en los grupos decidimos que íbamos a hablar de por qué no creer en la vida. Esto parece hasta un poco absurdo cuando lo digo, ¿no? No creas en la vida. Entonces te preguntarás, ¿y entonces en qué voy a creer si no creo en la vida, ¿no? Cuando realmente empiezas a entender y bueno, y vas a investigar, a ir a la profundidad, porque en estos momentos que estamos tan importante, tan trascendental para la humanidad, que necesitamos esa conciencia nuevamente de que empiece nuevamente a utilizar el libre albedrío, porque realmente no estamos utilizando nuestro libre albedrío para lo que se nos puso en ese paquete que de nuestros recursos que tenemos, esos paquetes que puso Dios para que nosotros pudiéramos ser co-creadores con Él, no lo estamos utilizando. Estamos utilizándolo en base a la vida. Y realmente esa no es su función. Entonces, para esto que estamos exponiendo de que no hay que creer en la vida, realmente tenemos que también tener unos fundamentos, no hay que tampoco ir a la ligera, ¿no? Para eso se hacen investigaciones y se hacen, ¿verdad? Volver al origen, porque no nos toca otra, sino volver todo el desorden que hemos hecho, utilizando mal las leyes, creando fuera de las leyes del universo, pues tenemos que volver todo a su origen, los conceptos, volver a entender cómo funcionan las leyes del universo, que si están creadas por un motivo para mantener una armonía y un orden en el universo y no haya desorden, tenemos que ir pues paso a paso, deshaciendo los pasos que hemos hecho para volver a comenzar de cero. Y volver a comenzar de cero no quiere decir que tengamos que desaparecer, sino simplemente empezar a crear nuevamente, porque realmente no estamos creando. Tenemos estamos contraídos y no nos estamos expandiendo. Y todo esto lo podemos encontrar, todo el conocimiento está aquí y ahora, en esta existencia, pero no vamos a buscarlo, no vamos y hasta que tú no crees esa necesidad de conocimiento, pues realmente no empezará a entrar en ti ese conocimiento que te ayudará a ese desorden que hay tanto en nuestra vida particular como en la vida colectiva, lo que se dice vida, porque ya tú ves que ya está, yo misma estoy metida aún en eso de vida, en esa realidad, ¿no? Que, que estamos viviendo todos, ¿no? Tanto la individual, que en realidad no es individual porque influye al colectivo, ¿no? A la humanidad entera. Pero tenemos que ir paso a paso a volver a poner todo a su origen para que vuelva a reinar la armonía en esta hermosa existencia que Dios creó para nosotros. Y para eso tenemos que comprender por qué no creer en la vida, ¿no? Y comprender qué es la vida en realidad, porque realmente la vida no es lo que nos han hecho creer o lo que nosotros mismos generamos por esa dualidad, ¿no? Entonces vamos a pasar aquí.
Vamos a empezar desde un principio cuando llegamos a esta hermosa existencia, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, el verbo nacer, ¿no? Para ir volviendo al origen de todo, ¿no? El verbo nacer se ubica en el latín como naceré, naceré, ¿no? Procediendo de naxi, con raíz en el indoeuropeo gene, al respecto de parir, ¿vale? Por su parte, nato tiene referencia en el latín natus, el cual simultáneamente remite a nacido. En ambos casos, a partir de nazi y la raíz indoeuropea gene. Por su parte, nacimiento conjuga el término nazi y el sufijo miento, que toma la forma latina mentu, actuando como acción y efecto. No te aburras porque esto viene en relación a algo. Ahora vamos a ver a qué relación. Estas tres raíces lingüísticas que acabamos de ver, de estos tres términos, están estrechamente conectados, porque ya sabemos que todo está conectado. ¿Y por qué está todo conectado? Porque todo tiene una función. No solo nosotros estamos conectados a los demás, estamos conectados a toda la existencia. Pero fíjate, estas tres raíces, estos tres términos que están estrechamente relacionados. Del mismo modo surgen nación, en el latín natio o nationi, natural, en el latín, nación en el latín natio, sí, luego viene nationi, natural, ¿vale? Y naturaleza, que en el latín es naturale. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros llegamos, ¿no? Aquí a esta hermosa existencia, Dios, o como tú, el nombre que tú le quieras poner, ¿no? Es como si nos tomara en brazos y nos dijera, aquí está, te muestra la existencia, te muestra tu nación. Porque tu nación no es España o México o no sé, o donde vivas, ¿no? Argentina, no, te muestra tu nación, la existencia, el cosmos, te lo muestra todo. Aunque tú no lo puedas creer o lo hayas olvidado, te está diciendo, aquí está tu nación. Y esto es natural, tiene que ser natural para ti. Y naturaleza, esta es tu naturaleza. Esperemos que comprendamos esto, porque yo no te lo voy a inducir a que tú, a través de mis palabras, llegues a una conclusión, no, sino que tú utilices tu libre albedrío, porque tenemos que empezar a utilizar nuestro libre albedrío como es. Esta es tu nación. Esta es tu nación. La naturaleza forma parte también de tu nación. Y esto es lo natural para nosotros. Esto debería ser lo natural y no estarlo buscando continuamente, sino ya tenerlo integrado, saberlo perfectamente. Ahora, el verbo parir. ¿eh? El verbo parir, ¿qué nos dice? Porque ya estamos viendo que en nacer también nos viene esa raíz de genes al respecto de parir. Pero el verbo parir, que viene del latín parere, ¿qué nos dice? Dar a luz, dar a luz. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Qué podemos entender con esto? Yo te muestro tu nación y a la nación le muestro la luz que acaba de llegar. ¡Wow! Qué hermoso esto, ¿verdad? ¿Lo habías visto alguna vez de esta manera? ¿O lo habías visto como un niño, un bebé que nace? Un bebé más que nace.
Muchas veces hasta decimos no queremos tener hijos porque ¿para qué? Para la vida que está viendo, para lo que no sé qué, pues verdad, porque no lo hemos visto desde esta perspectiva quizás, ¿no? No te estoy diciendo con esto que tengas hijos, cada cual que, ¿verdad? Pero quiero que entiendas que tenemos que volver todo al origen. Dios nos toma y nos dice, aquí está tu nación, esto lo creé para ti, esta es tu nación. Y nosotros creemos que España o México o Argentina, en esa dualidad que vivimos, es nuestra nación. Es nuestra nación y esa no es nuestra nación. Nuestra nación es este mundo, esta tierra, ¿vale? La naturaleza, todo esto, pero no solo eso, es todo el cosmos, es todo el cosmos, esa es tu nación. ¿Y para qué viene? Para dar luz a esta nación tuya. ¿Veis qué bonito, chicos? Qué bonito, pero ¿qué tenemos que hacer con eso que nos muestra Dios, no? Dios, universo, yo lo voy a llamar Dios. Tú llámalo como tú quieras. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Porque, oye, sí, vale, ok, esta es mi nación, ¿no? Esta es mi nación. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que vivirla? No, no es vivirla. Es darle movimiento a la existencia. Porque la existencia está ahí. ¿Es o no es? Hasta que tú no tomas un vaso en tu mano, no empieza a tomar movimiento. Tú alargas tu mano y tomas el vaso. Voy a beber agua. ¿Qué es lo que hace? Haces movimiento para beber agua. Tomo el vaso y bebo agua. Pero hay algo más detrás de darle ese movimiento al vaso de agua para beber agua. Porque hasta que no tomas conciencia, solamente te darás cuenta de una parte, de que hiciste un movimiento con el brazo para llevar ese vaso a tu boca a beber agua. Pero si yo te digo, ve más allá, ¿qué más hiciste? Pusiste en marcha, empezaste a mover todo tu aparato digestivo, se empieza a mover tu sangre, todo ese funcionamiento que hace nuestro cuerpo para con esa agua volver a darle movimiento. Entonces todo está en continuo movimiento. Dios puso, es como decir cuando nace tu niño, aquí está tu habitación para que tú juegues. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora con esa existencia? Pues darle movimiento. ¿Y cómo sabemos esto? Que eso es lo que Dios quería, porque realmente tenemos que tener una base, ¿no? De por qué es esto, ¿no? Quizás esto es ponlo tú como tú quieras, como una hipótesis, como una teoría, no como algo que yo te estoy inculcando, sino que tú pienses, que empiezas a hacerte otra pregunta diferente, que te lleve a mover todo esto que estamos hablando ahora. Entonces, ¿cómo podemos saber que lo que Dios quería es que tú le dieras movimiento? Porque hasta que tú no tomas el vaso, ¿verdad? No hay movimiento. Tú sabes que está el vaso ahí, pero no hay movimiento. Hay movimiento, pero tú sigues dándole movimiento. La existencia está ahí. La existencia está ahí. Y es la que es. Es la que es. No va a cambiar porque tú la vivas. No, va a cambiar si tú le das movimiento. Espero que esto se esté entendiendo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bueno, Pitágoras fue el primero que nos lo mostró a través de los números. No vamos a hablar ahora de todos los números porque si no se haría muy extenso esto. Pero sí concretamente con el 5. Con el 4, ese cuadrado que se forma, que hace referencia al hombre, el 4 y el 5 es el hombre, 45, pero el 4
hace referencia al hombre que ya está completo, ya está creado. Ahora, el hombre que esté creado no significa que pueda hacer algo, porque si yo, es como si nosotros ahora tomáramos un muñeco, ¿no? Un muñeco en nuestras manos y lo pongo aquí, lo compro y lo pongo aquí. Ese muñeco no va a tomar vida hasta que empiece a moverse. ¿Cómo se mueve? ¿No? A través de los juegos de ese niño, de esa niña o de tú misma, si quieres jugar con ese muñeco. Estás dándole vida, movimiento. ¿Ves cómo sigo insistiendo en la vida? ¿Cómo de arraigada está esta creencia? Entonces, le das movimiento a esa muñeca. Pero Dios nos creó completo, ya completó la creación del hombre, o el alma, como es lo mismo decir alma que hombre, pero esto no da para hablarlo hoy. Hay tantas cosas de las que hablar y volver a su origen. Entonces, chicos, el, para que el hombre o el alma pudiera tener movimiento, necesitaba de algo. Necesitaba de algo para poder mover la existencia. Entonces hizo aparición una nueva dimensión, que es el tiempo. Y el tiempo, lo que también equivale, es a la animación de la materia mediante, fíjate bien lo que te voy a decir, mediante la vida al concederle la vida, pero la vida en el sentido de que yo cuando le doy el movimiento es cuando le produzco esa vida. Si no le doy yo el movimiento, la vida no se produce. Le da, y el tiempo es lo que le da esa continuidad y sucesión. Ahora bien, ¿cómo actuamos nosotros en esta tercera dimensión en la que estamos? A través de espacio-tiempo temporales. Espacio, tiempo, temporal. Para yo poder vivir una realidad, para que se cree esa realidad y que tú la veas, esa animación que tú estás dando, porque todo surge con el pensamiento, ya lo sabemos, tenemos esa idea de beber agua, por ejemplo, para hacerlo ya, seguir con ese ejemplo. Entonces, para darle ese movimiento, ¿verdad? Porque si tú estás estático, no puede. Entonces tienes que darle ese tiempo, ¿vale? Eso es como en las animaciones que tú en una libreta pones el mismo dibujo y dependiendo el movimiento de rápido que haga, ¿no? Los segundos que vayas moviendo esa libreta, donde hay hecho el mismo dibujo en todas las hojas, irá a más velocidad o menos velocidad, pero creará animación, ¿verdad? A eso que estaba estático. Pues igual pasa con nosotros. Nosotros necesitamos del tiempo para poder crear realidades, no crear vida, no crear vida, crear realidades. ¿Cómo? Dándole vida, concediéndole vida al tiempo, concediéndole vida al tiempo, es decir, empiezo a utilizar, porque si nosotros utilizáramos el tiempo infinito, que aún no estamos preparados para ello, nos estamos preparando, no podríamos ver esa realidad que queremos vivir. ¿Viste? Vivir. Pero ¿vivir en qué sentido? En ese espacio-tiempo. En ese espacio-tiempo que es limitado. Yo le doy limito una parte del espacio infinito, le doy vida a ese espacio solamente, pero eso no es la vida. Le doy vida a ese espacio creando un tiempo limitado
para poder vivir esa realidad. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Que hemos convertido ese tiempo limitado en el cual teníamos que vivir una realidad y volver, la vivimos esa realidad, ¿vale? Ahora tenemos que vivir otra realidad para seguir expandiendo, porque tenemos todos los recursos. Nosotros vinimos con un paquete que es el libre albedrío, con las emociones primarias, porque sin emociones no podemos crear realidades. No podemos. Sin pensamientos no podemos crear realidades. Todo está interconectado, pero esto es otra cosa. Pero para que entendamos por qué no creer en la vida. La vida es lo que es. ¿Qué es lo que es la vida? Lo que le concede continuidad y sucesión a esa realidad que yo estoy viviendo en ese espacio temporal que tengo para vivir esa realidad. Por eso se dice, hay que vivir de momento en momento, porque de momento en momento delimitamos un espacio-tiempo del espacio infinito para poder vivir esa realidad. Y luego seguimos creando sucesivas realidades a lo largo, por ejemplo, de este día. Pero ¿qué ha pasado? Este número manifiesta todas las posibilidades del universo. Fíjate bien y quédate con este concepto. Este número manifiesta todas las posibilidades del universo. Nosotros tenemos todo ese campo infinito de posibilidades a través de esos espacios temporales que proviene del infinito, pero que se delimita para que tú puedas ver con tus ojos físicos esa realidad que creaste. Porque solo aquí necesitas verlo con tus ojos físicos. En las otras dimensiones no necesitas de estos sentidos que tenemos aquí. Por eso se delimita en el tiempo esos espacios-tiempo para que tú, esa realidad que estás creando, que estás dándole movimiento a la asistencia, porque la asistencia es lo que es. Tomas algo de la asistencia y creas una realidad con ello. Entonces necesitas el espacio-tiempo para poderlo ver con tus ojos físicos, porque si no iría a una velocidad tan grande que tu óptica, la óptica del ser humano no es capaz de percibir aún. Pero entonces nosotros lo que hacemos es darle movimiento a la existencia a través de crear realidades, a través de ese espacio-tiempo. Pero al creer en la vida, al creer que la existencia, porque eso es lo que ha sucedido, al creer que la existencia era la vida, es lo que hay, me adapto a ella, o no, muchas veces no decimos esto. Al creer en eso, nos olvidamos de creer en nosotros, que éramos nosotros los que teníamos que a esta nación nuestra moverla, crear realidades con ella. Y dejamos de crear. Y dejamos de crear. La vida, ¿sabes lo que es? La vida forma parte de una de las primeras creencias limitantes de la humanidad. Vamos tanto a buscar esas creencias limitantes que tenemos y nos olvidamos de ir a la raíz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a esas creencias limitantes, vamos a través de lo que creemos que es la vida, que es la existencia. Y por eso esa creencia limitante perdura en el tiempo, porque no hemos ido a la raíz, a volver. Tenemos que ir a ver las primeras creencias limitantes que surgieron. Porque si hoy estás viviendo creencias limitantes, no es porque papá y mamá te hicieron, no es porque mi vecino me hizo, no es porque mi amigo me hizo, no. Sigues viviendo la misma creencia limitante que se originó en un principio,
una de ellas, una de ellas. Entonces, lo que tenemos que ir a ver es a mirar al conjunto, dejar de mirar a nuestro ombligo para mirar al ombligo de la humanidad, que somos uno, al centro. Tenemos que ir al centro de la humanidad a buscar esas creencias, esas primeras creencias limitantes que surgieron. ¿Y cuál fue la primera? La muerte. La muerte fue la primera creencia limitante que creó la humanidad. Porque una creencia, ¿sabes lo que es? Una creencia forma parte del espacio-tiempo temporal que tú tienes para vivir las realidades. Porque las creencias se almacenan, ¿vale? Se van almacenando en eso que decimos subconsciente. Pero ahora el subconsciente lo hemos utilizado no solo no para almacenar esas creencias que nos permite vivir esa realidad cuando nosotros queremos. Cuando nosotros queremos, vamos a esa creencia, a esa realidad a través de esa creencia que almacenamos en nuestro subconsciente para vivirla cuando yo quiero. Pero ¿qué ha pasado? Al creer en la vida, lo que hemos empezado a almacenar son creencias limitantes en ese subconsciente que no está preparado para eso, sino para albergar las creencias que forman parte de ese espacio-tiempo temporal. Tú vives esa realidad, la almacenas, porque si fue beneficioso para todos, tú vas a replicar eso en todos los demás. Pero no estamos haciendo eso. Lo que estamos replicando son creencias limitantes muchas veces en los demás, porque no vamos a la raíz de la humanidad, sino de nosotros mismos. Entonces, con esto no quiero decir que ahora tienes que cargar con el mundo, no, ni muchísimo menos, ni sacrificio, ni nada de eso, porque todo eso forma del mismo paquete de creencias limitantes. Entonces, ¿cuándo surgió esto de la muerte? ¿Cuándo surgió esta primera creencia limitante? Pues con la dualidad. Cuando nosotros empezamos, porque la dualidad surge, aunque esto da para otra charla, ¿verdad? Ya vamos a dar un taller de esto, pero un poquito para que entendamos esto de la vida, ¿no? Cuando nosotros, que Dios nos presenta la existencia, ¿verdad? Y vimos esta nación y todo esto, nosotros queríamos, ¿no? Es como dijéramos, fuimos creciendo, ¿no? Y dijimos, no, yo ahora quiero andar solo, ¿no? Yo quiero ahora andar solo, sin darnos cuenta que nosotros necesitábamos del conocimiento de Dios para poder crear esas realidades que queríamos crear. Y un poquito así como una historia para que nuestra mente no entre en conflicto. Entonces, como nosotros queríamos andar solos, pues, bueno, que para eso se creó la asistencia también, para que andáramos un poco solos y supiéramos que muchas cosas más que no vienen ahora al caso, pero bueno, para no liar. Entonces, queríamos andar solo. Entonces Dios dice, bueno, pues vete, anda tú solo. Porque como yo te creé a imagen y semejanza mía, que aún no lo hemos terminado de entender, porque ¿sabes qué? En este momento solo estamos a imagen de Dios, pero no estamos a semejanza de Dios, porque nos hemos quedado atrapados. Entonces, bueno, pues venga, vente para allá, a crear realidades con la asistencia. Pero Dios nunca nos abandonó, siempre está conectado a nosotros. Pero empezamos a andar, a crear realidades y nos empezamos a sentir que nosotros éramos los verdaderos, no sé, como el origen, no sé cómo decir la palabra para que no entre en conflicto nuestra mente.
nos empezamos a creer, vamos a decirlo así, nos empezamos a creer, bueno, y como te decía, no vamos a entrar en cómo surgió la dualidad, porque la verdad es que es algo muy profundo y duraría mucho más que esto. Entonces hoy estamos hablando de esto. Pero bueno, solamente decirte que surgió la dualidad. Cuando surgió la dualidad, ¿por qué? Porque ya no nos reconocíamos. Ya no nos reconocíamos y aún así seguimos sin reconocernos. Seguimos primero sin reconocernos que somos imagen y semejanza de Dios y seguimos sin reconocernos en los demás, porque tenemos que reconocernos en los demás. Seguimos sin entender qué es la ley del espejo, qué es la ley del espejo, y porque todo a raíz de esta dualidad que surgió y de esta primera creencia limitante, al crear fuera de la norma, todas las normas caen, empiezan, es como un efecto dominó, que todo lo demás empieza a caer también, entonces empezamos a desordenarlo todo. Entonces, como nos creíamos separados de Dios, porque Dios nos puso en esta asistencia y empezamos a crear nosotros también, a ser co-creadores con Él, empezamos en un momento dado a que nosotros éramos los únicos creadores y que Dios no intervenía en ese proceso, ¿no? Pero cuando empezamos en esa dualidad, que es mucho más profundo, te digo, pero bueno, un poquito para que veamos, ¿no? Empezamos a sentirnos separados. Empezó ese sentimiento de soledad. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la soledad? Por este paquete de creencia limitante, porque empezamos a sentirnos solos, porque al ver que creábamos eh, realidades no dentro de la norma, sino fuera de la norma, que eran desarmoniosas, que no nos gustaba y ya no supimos cómo enmendar eso que habíamos hecho, ¿no? Ese desorden que habíamos creado, no sabíamos cómo volverlo a que fuera algo armonioso, ¿no? Eso que hicimos con la existencia, empezamos a sentirnos desesperados, empezamos a sentirnos en soledad, ¿no? Porque nos creíamos que estábamos separados de Dios y mucho menos lejos de la realidad. Siempre Dios ha estado con nosotros, siempre estará con nosotros. Dios, universo, como tú lo llames. Ahora tenemos que entender quién es Dios, porque también esto da para mucho más también. Pero fíjate, entonces empezó nuestro vacío existencial. A raíz de crear la muerte, porque ahora vamos a ver por qué creamos la muerte. En esta dualidad que nos empezamos a sentir separados de Dios y que Dios nos había abandonado, ahí tienes otra creencia limitante de la humanidad de por qué papá me abandona, la herida de abandono. ¿Ves cómo todo está en el origen? Entonces, chicos, al creernos separados de Dios, y empezó ese vacío existencial de por qué estaba ahí, porque ya empecé a crear la misma realidad una y otra vez, dejé de ver toda la infinidad de posibles realidades. Fíjate lo que te digo, infinitas posibilidades que podía crear, infinitas realidades que yo podía crear, que nosotros podíamos crear. Dejé de verla y solo me centré en cómo podía yo cambiar esa realidad que no me gustaba, que no la quería. Solo me centré en esa y dejé de ver todo lo de la infinita de posibilidades que yo tenía para no seguir viviendo esa realidad. Y entonces empezó ese vacío existencial. ¿Qué hago aquí si sigo viviendo lo mismo? Si sigo creando esa misma realidad, ¿qué hago aquí? Ya no me gusta estar aquí. Papá, ven a buscarme. Papá, ven a buscarme. Cuando empezamos en el colegio, nuestros hijos, papá, que no quieren entrar, ¿verdad que no? Todo tiene su sentido de lo que estamos viviendo ahora.
de esas primeras creencias. Y entonces comenzamos a buscar la forma de poder volver con papá. ¿Y qué surgió? Bueno, espérate, yo vine de la existencia, porque vinimos de la existencia, esto es otro tema también, ¿no? La existencia está para nosotros, vinimos de la existencia. Hay tantas cosas que descubrir, pero fíjate, dándole vueltas nosotros dijimos, yo quiero volver con papá, yo me siento mejor con papá. ¿Y cuál sería la manera? ¿Qué podría hacer para yo volver nuevamente con papá? Creamos la muerte. La muerte es ese viaje que el alma quiere hacer de retorno, lo que ella cree que retorna con papá, o Dios, o como tú lo llames. Entonces, espérate que le doy aquí, espérate que se me fue mis amores bellos, espérense aquí. Déjame que los ponga aquí, porque este tema es tan bonito y tan interesante, chicos. Entonces, no nos dimos cuenta que, bueno, nosotros, nuestro único deseo era regresar con papá porque nos sentíamos que esas realidades no nos gustaban, ¿no? Por eso se dice, no me acuerdo, bueno, decir un poco que la vida es una porquería, ¿no? Que para qué. Por eso tenemos todos esos pensamientos, todas esas ganas de suicidarnos muchas veces. Si nosotros entendiéramos esto, podríamos ayudar a todas esas personas también que están en esa soledad, ¿no? En ese vacío existencial. Pero fíjate que en ese deseo de regresar nuevamente a estar bajo las alas de papá, ¿no? Porque, bueno, realmente todavía no habíamos entendido bien cómo funcionaba eso de crear, ¿no? Entonces, es como cuando empiezas en el colegio, ¿verdad? Que todo es nuevo y no entiendes, no sabes cómo, ¿verdad? Ni cómo coger el lápiz. Pues es un poco como nos pasó a nosotros también. Entonces, existen unas leyes que sustentan la existencia, que Dios tan sabiamente, antes de mostrárnoslo a nosotros, puso esas leyes precisamente para tener un equilibrio y que no destruyéramos la existencia. Pero nosotros, como no nos dimos cuenta de eso al crear esa realidad de la muerte para poder volver con papá, pues no nos dimos cuenta que existe la ley de polaridad. La ley de polaridad es una de las muchas leyes que hay para sustentar el orden y la armonía. Y entonces para que la muerte fuera una realidad, tenía que tener su opuesto. Porque todo tiene su opuesto que nosotros utilizamos tan mal en base a todo esto de lo que estamos hablando, a esta primera creencia limitante, porque utilizamos el opuesto en base a la vida. Y vida y muerte es una misma cosa, forma parte de esa primera creencia limitante que creó la humanidad, en esa ansia de querer volver a donde estaba papá, a que me protegiera papá, sin darnos cuenta que ya papá nos estaba protegiendo aquí, en la tierra, aquí, en la existencia esta que tenemos. Entonces, cuando nosotros creamos algo, una realidad que es nueva, siempre tiene que haber su opuesto. Siempre, siempre tiene que haber su opuesto. Primero, para que tú puedas vivir esa realidad, porque si tú no sabes lo que es el miedo, si tú quieres ser valiente, tienes que saber lo que es el miedo. Por ejemplo, entonces, tiene que existir el miedo para que tú vivas la realidad de la valentía. El miedo no es malo ni bueno. En realidad no existe malo ni bueno. No existe el mal y el bien. Si nosotros entendiéramos bien la ley de polaridad, nos daríamos cuenta que mal y bien es una misma cosa que nosotros podemos utilizar porque es un recurso. Porque
no sabemos ya ni lo que son los recursos, ni qué son las herramientas, ni lo que son las leyes en este desorden en el que estamos viviendo. Por eso es tan importante conocer esto. Yo te doy esta idea. Ahora tú eres la que con tu libre albedrío tienes que ir a hacerte preguntas. Entonces la muerte surgió, esa realidad en ese deseo de volver con papá, y creamos el opuesto que era la vida. Pero cuando nos fuimos allá, ¿no? A eso que decimos muerte, ¿no? Nos dimos cuenta que estábamos creando lo mismo arriba. ¿Por qué? Porque lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Y todo lo que se crea abajo, porque se crea a partir de abajo, se crea arriba también. Lo que decimos cielo y tierra, vaya, para entenderlo un poco y no liarnos, ¿no? Y cielo y tierra es uno. No hay diferencia. Lo que pasa es que nosotros lo dividimos en esa primera dualidad. Pero cielo y tierra es la misma cosa. Polaridad. Cielo y tierra, arriba y abajo, dentro, fuera. Todo es lo mismo. Pero nosotros con nuestra mente racional no lo podemos entender. Por eso tenemos que volver al origen para poderlo entender a través de una lógica transversal y no una lógica humana. Porque la lógica humana está operando a través de esa creencia limitante. Pero a partir de esa creencia, cuando llegamos, que nos dimos cuenta, pero si está el mismo desastre. Pero si está el mismo desastre, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Se empezó a crear pues todo ese paquete de capas de esa misma creencia. Ahora tengo que hacer algo, tengo que volver a la tierra, tengo que volver abajo a ver qué hago, ¿no? Arreglar ese desastre. Ah, surgió la reencarnación. Voy a crear la reencarnación. Creamos la reencarnación y volvemos abajo para rectificar lo que teníamos que rectificar para que la existencia volviera a estar en orden, volviera a estar en la norma del creador, cumpliendo con esas leyes para que hubiera orden, para que hubiera armonía en todas las creaciones que tú creas. Pero claro, nos volvimos a perder porque como llegamos arriba y nos confundimos nuevamente, dijimos, pues otra vez para abajo, pues venga otra vez para abajo. Y en vez de rectificar, seguimos creando en base a esa creencia que habíamos creado, muerte y vida. Y así se produjo la reencarnación. Y en base a la reencarnación se produce después otra serie de cosas más que no vamos a ir ahora al tema porque es mucho más profundidad. Entonces, nos podíamos plantear la hipótesis de que la vida es esa matriz de la que tanto hablamos, de que estamos atrapados. En realidad, no son las distracciones que nosotros creemos que tenemos, ¿no? Al estar aquí, en esta existencia. Eso es lo que nos hace creer nuestra mente, que son las distracciones los que nos atrapan. Y en realidad, que no te digo que no, pero si tú sabes utilizar las distracciones, para eso eres co-creadora con Dios. Y esos son recursos que tienes disponibles porque para que tú crees y tú puedes utilizar las distracciones para no distraerte, para enfocarte en lo que te tienes que enfocar. Todo es maravilloso, chicos. Somos seres excepcionales. Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo crees tú? Pero tienes que volver a recordar cuáles son los recursos, cuáles son las leyes,
las que no solo 7 leyes, hay muchísimas más. Tiene, como la ley de integración. Entonces, tienes que volver al origen de todo ello para volver a crear en armonía. Entonces podríamos creer, pensar, tener esa hipótesis de que no son las distracciones de la vida, porque la vida no existe. Es una creencia limitante y que seguimos manifestándola, manifestándola para seguir sustentando esa creencia que hemos creado limitante. Si nosotros volvemos al origen todo, tendremos una existencia por descubrir, una infinidad de realidades que vivir. Volveremos al flujo que contracción, contención, expansión. Tenemos que volver a quitar todos esos velos que nos están limitando. Entonces, podrías plantearte si verdaderamente la matriz, eso que siempre hablamos de la matriz, que estamos atrapados en la matriz, la vida, bajo mi punto de vista, es la matriz, porque forma parte de ese paquete, de esa creencia limitante que es la muerte. Si nosotros nos damos cuenta de eso y que nosotros tenemos la existencia como creadores que somos de realidades, le damos movimiento a la existencia. Entonces empezaremos de nuevo a crear, a expandir nuestra conciencia, porque ¿sabes qué? Nuestra conciencia ahora en este momento y la conciencia del Creador se tiene que contraer para que tú puedas sostener esa creencia limitante. Se tiene que contraer cada vez más y cada vez más, porque no la dejamos expandir. ¿Y qué es expandir? Dejar que el Creador ponga todo ese conocimiento para que tú crees realidades diferentes. Estás utilizando una parte de un conocimiento nada más, de esa 100%, digamos 100% porque no es 100%, porque es infinito, pero vamos a ponerle, estás utilizando solo un 10% de las infinitas realidades que tú puedes vivir. ¿Y qué pasa con el otro 90%? ¿Por qué sigues viviendo las mismas realidades? ¿Por qué sigues moviendo de esta manera la existencia? ¿Por qué seguimos moviendo de esta manera la existencia? Y después decimos, ¿por qué Dios no acaba con la guerra? ¿Por qué Dios no acaba con el hambre? Porque tú sigues creándola. ¿Qué quieres? Salte de ahí, salte de la matriz, salte de la vida y empieza a crear nuevas realidades, a darle movimiento a la existencia. Vuelve a crear el flujo de la existencia. Contracción, contención y expansión. ¿Y esto quién nos lo demuestra? Nuestra respiración. Pero nosotros vamos a nuestra respiración, que es la base de todo, ¿verdad? Nos dice, tenemos que centrarnos en nuestra respiración, pero la utilizamos como herramienta y hay mucho más detrás de la respiración. Nos trae conocimiento y no lo vemos. Y yo no te lo voy a decir, eres tú quien tiene que ir a buscar el conocimiento que hay detrás de la respiración, que ahora la utiliza como herramienta, porque nosotros tenemos el poder de la alquimia, viene en nuestro paquete original para poder crear realidades, y aún no lo usamos y ni siquiera sabemos qué es hacer alquimia. La utilizamos para otras cosas y tenemos que empezar nuevamente a utilizar la alquimia, y para eso tenemos que saber cuáles son los recursos, cuáles son las herramientas y cuáles son las leyes que estamos utilizando mal o incumpliendo. Mira qué bonito, mira qué bonito. Así que deja de creer en la vida, porque dejarás de creer en la muerte, dejarás de reencarnar y empezarás a ser eterno aquí, como es eterno Dios.
porque Dios es eterno. Y si tú eres imagen y semejanza de Dios, no te hace falta morir para ser eterna. No te hace falta vivir para ser eterna. Te hace falta darle movimiento a la existencia. Tú formas parte de la existencia. Dale movimiento a tu cuerpo. Dale movimiento a la existencia. Empieza a volver a todo al origen y verás que nuevas realidades se van a ir formando y entre ellas, la eternidad del ser humano aquí y ahora. Porque cielo y tierra lo estamos viviendo aquí y ahora, pero no nos damos cuenta porque lo separamos. Volvamos a unirlo todo. Volvamos a unirlo todo. Unirlo todo no significa que yo entiendo que el otro, porque todos somos uno, y sabemos esto de todos somos uno, y aún no lo hemos entendido. Porque vamos a la ley del espejo a través de la vida y ya decimos, es que el otro es mi maestro. ¿Quién te crees que eres tú para darle esa responsabilidad al otro? ¿Quién nos creemos para darle esa responsabilidad al otro de la realidad que yo estoy creando? No, no. Empecemos a entender nuevamente qué es uno, qué es la ley del espejo, qué es la ley del espejo, qué es lo que nos viene a mostrar. Quizás es hora de limpiar el espejo nuevamente porque se volvió a empañar. Volvamos a limpiar el espejo. Hay tantas cosas a las que volver a la origen, así que yo siempre te invito a que estés en los jueves de conocimiento, a que estés en los jueves de conciencia de Abba Naturmi, donde la maestra Brenda, el maestro Alan, el maestro Javi, la maestra Cristi, nos lleva a conocimiento para poder volver al origen. Y yo también, una servidora, también estoy ahí, ¿no? Que estaremos también con este taller de volver todo al origen, ese viaje por la mente. Pero en los jueves de conciencia, tenemos tanto que nos dan estos grandes seres de luz que están transmitiendo con tanto amor y además de manera gratuita en jueves de conciencia para que conjuntamente, porque esto es un trabajo de conjunto, aunque lo hacemos particularmente, individualmente, es un trabajo de conjunto. Tienes tantas cosas ahí que puedes aprovechar para volver todo y verás que empezarás a crear realidades completamente diferentes que ahora mismo no están. Está solamente creando realidades en base a que si ahora tengo una casa, quiero tener una casa más grande, que si en base a si ahora tengo unas relaciones no muy armoniosas, voy a tenerlas armoniosas, que está bien vivir esa realidad. Es más, tenemos que mantener esas realidades. Pero, oye, ya está. Por ese vacío existencial, porque hemos dejado de crear, de darle movimiento a la existencia. No, verás cómo surgen cosas nuevas. No están surgiendo cosas nuevas, ni tecnologías nuevas. Están dándole más avance a las tecnologías que ya hay, porque no creamos otras tecnologías diferentes. Por ejemplo, con tu propio cuerpo. Sí, con tu propio cuerpo. ¿Para qué te sirven tus pies? Para andar, para anclarte a la madre tierra. ¿Pero para qué más? Yo puedo darle otra realidad a mis pies. Y muchas veces se nos muestra en esos vídeos de motivación que llega una persona sin brazos y te pone que hace grandes obras, pinta grandes cuadros o hace grandes cosas con sus pies, ¿verdad? Empezó a transformar sus pies en unas manos. Tengo que quedarme sin brazos para hacer eso. No, yo puedo crear esa realidad que ella me está mostrando. Esa es la verdadera motivación.
que te está dando. Pero el vídeo te lleva a donde el vídeo te quiere llevar. Aquí, ¿cuál es tu excusa? Y tú no te das cuenta. ¿Y qué empieza a hacer tu mente? Te motiva, pero tu mente te empieza a sabotear. Porque ¿con qué se quedó? ¿Con cuál es tu excusa? Entonces te va a empezar a buscar 50.000 excusas. ¿Por qué? Porque no entendemos nuestra mente, que nos viene a enseñar estrategia. Tenemos que volver todo eso a su origen, a comprender la mente, qué es lo que es la mente, el consciente, el inconsciente y el subconsciente, la conciencia. Al entenderlo, porque no es lo mismo la conciencia que lo abarca todo a tu conciencia que te trae información. No es lo mismo información que conocimiento. Yo te estoy dando ahora información. Si tú no eres capaz de sacar el conocimiento que está dejando Dios aquí, porque por muy mal que yo me exprese, por muy mal esta realidad que yo estoy creando ahora, porque le estoy dando movimiento a algo, a un conocimiento que yo tengo, pero te estoy transmitiendo a ti una información. Si tú no eres capaz de extraer ese conocimiento que hay ahí, que dejó la conciencia de Dios para la humanidad, para nosotros, para cada uno de que esté viendo este vídeo en este momento, pero te digo con este vídeo como con todo, como tu dedo meñique, como la estrella, todo, todo. Si tú no eres capaz de sacar ese conocimiento, pues se quedará ahí latente hasta que tú seas capaz de sacar ese conocimiento. Así que la semilla siempre queda sembrada. Chicos, esto es lo de este día maravilloso, de esta realidad que hemos creado en este momento conjuntamente. Tú cuando decidiste votar, ¿verdad? Decidiste votar por esto, creaste ya esa realidad, porque hasta que tú no empezaste a votar, esta realidad no era tangible para ti. No tenía movimiento hasta que yo no empecé a estructurar este vídeo, que lo podía yo, o digo yo, como por ejemplo, pudiste votar y decir, voy a ir a buscar información de esto porque me resonó. Pues ya empezaste. Como sea como fuera, tú seguiste con esa realidad. Y así se crea una realidad conjunta, eso que llamamos la masa crítica, porque alguien empieza a mover la existencia y los demás empiezan a sumarse a esa existencia. Por eso Grabo Boboy dice siempre, la eternidad es la nueva realidad de la humanidad. Porque así se empieza. Uno empieza a mover esa realidad, a crear esa realidad. Y a medida que vamos creando esa masa crítica, se va enviando, porque no es lo mismo ser eterno que infinito, no es lo mismo. Y esto también tenemos que diferenciarlo. Entonces empezamos a enviarlo al infinito para que esa realidad, sí, esa que yo quiero, que me gusta, que es con forma, imagen y semejanza de Dios, poderla ver con mis ojos físicos aquí en esta tercera dimensión, en una de estas realidades que estoy, porque yo estoy viviendo en diferentes dimensiones a la vez, pero aquí también estoy viviendo diferentes realidades al mismo tiempo. Esto también hay que entenderlo. Así que, chicos, qué maravilloso, ¿verdad? Esto de saber crear esa hipótesis, ¿no? Y de entender que no te quedes atrapada en la vida. Empieza a crear realidades. Porque cuando te quedas atrapada en la vida, te olvidas de que fuiste creado a imagen y semejanza del Creador, porque el Creador te encomendó un trabajo. Y el trabajo es, ahí tienes la existencia, ahí tienes el campo de infinitas posibilidades, de realidades que puedes hacer con la existencia. Hazlo, ese es tu trabajo.
Tu trabajo es cuidar de los inocentes. Y no sabemos ni quiénes son los inocentes. Lo hemos cambiado todo. Lo hemos cambiado todo. Por eso tenemos que volver a lo... Bueno, que se paró. Pues ya sabéis que esto tiene un tiempo y se para. Dejé de crear la realidad, ¿viste? Estaba yo ahí diciendo, digo, fíjate cómo son las cosas. Estaba yo ahí pensando, ya llevo una hora y justo se paró, ¿no? Perdón. ¿Qué pasó ahí? Yo creé esa realidad. Yo le di movimiento a eso para que yo lo viera con mis ojos físicos de que yo estaba teniendo ese pensamiento, ¿eh? Pues se paró la grabación. ¿Te das cuenta? Todo tiene su cometido y todo tiene su función en la existencia. Y como no sabemos de esto, pues seguimos trabajando, creando en función a la vida y no en función al movimiento espacio-tiempo. Y que nosotros podemos manejar el espacio-tiempo también a nuestro antojo y no lo sabemos utilizar. Esperamos del tiempo. No, deja de esperar el tiempo y empieza a utilizar el espacio-tiempo y a hacer el trabajo que se te ha encomendado. Por eso tenemos esa de ir a... ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito es la existencia. Y la existencia es infinita. Por eso siempre tendrás un propósito en la vida. Pero si yo voy al propósito de la vida, en la que estoy, en esa matriz que estoy, siempre tendré ese vacío de ir a buscar cuál es mi propósito en la vida, qué hago yo aquí. Aquí no hacen nada, en la vida no hacen nada. Olvídate de la vida. Olvídate de la vida y empieza a creer en tu propósito verdadero, que es la existencia, a darle movimiento, a crear realidades diferentes de las que estás viviendo en este momento, la humanidad y tú y yo. Así que volvamos todo a su origen. Las leyes, para algo las hizo Dios, no para mantenernos en esclavitud. En esclavitud estamos ahora. Ahora es donde estamos en esclavitud, atrapados en esa matriz que es la vida, bajo mi opinión. Así que crea tú tu propia opinión, saca el conocimiento que tengas que sacar de aquí y lo demás lo descarta. Pero si te sirvió, felicidades. Si fuiste capaz de sacar conocimiento de toda esta información, felicidades. Así que chicos, síguenos en Jueves de Conocimiento, que seguiremos hablando de todas estas cosas. Síguenos en Jueves de Conciencia, en Ava Naturmi, donde está ese WhatsApp también, donde hay tantísimas cosas. Eh, estos maestros maravillosos, estos seres de luz, como lo somos todos, porque ya lo viste, ¿no? Tu nación, la existencia, y tú le das luz a la nación. ¿Viste qué maravilloso? Así que yo te invito a que estés también en Jueves de Conciencia, que es también cada 15 días, no coinciden, con estos maravillosos maestros que nos están abriendo tanto y tanto la mente también a que expandamos nuestra conciencia con el sagrado femenino, con tantísimas y tantísimas cosas que nos están compartiendo para en esta aportación, en esta contribución que estamos haciendo. Todos sumamos, chicos, todos sumamos. Lo que no te sirve a ti le sirve a otro, así que ayuda a compartir también todo esto. No es porque la página crezca, no es porque el YouTube crezca, no, no, no. Es para que si podemos llegar a más personas, que luego ellos sabrán qué hacen. No es nuestro cometido emplear el libre albedrío del otro, no. Nuestro cometido es que empecemos a utilizar el libre albedrío cada uno de nosotros, porque está secuestrado. Empecemos a retomar al libre albedrío. Así que chicos, espero que por lo menos te haya un poquito dado
ganas de buscar conocimiento, porque cuando buscamos conocimiento, buscamos a Dios. Así que chicos, hasta aquí este jueves de conocimiento. Os amo.